Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. Estas son las condiciones en las que llegaron a Brasil los primeros migrantes sin documentación deportados por los Estados Unidos, que esta mañana envió vuelos similares a México, Guatemala, Honduras y Colombia. Al vuelo que venía para Colombia, el presidente Petro le revocó la autorización de aterrizaje en pleno viaje y este se regresó. Pero al aterrizar, el presidente Trump anunció para Colombia sanciones que, según el ex canciller Julio Londoño, Estados Unidos ni siquiera le ha impuesto a sus peores enemigos. Y está claro que Colombia no lo es. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Trump decretó aranceles del 25% a las importaciones de Colombia y de otro 25% en una semana, restricciones migratorias en su país para funcionarios del gobierno, en respuesta a la negativa de Gustavo Petro de recibir 2 vuelos con migrantes sin documentación capturados en ese país. Las medidas dictadas afectarán no solo a toda la economía nacional, sino también los derechos humanos, el medio ambiente, la estrategia de seguridad nacional y la lucha contra las drogas. Una medida de esas características no se da ni siquiera con los enemigos de los Estados Unidos, sostiene el ex canciller Julio Londoño Paredes. Los colombianos le reclaman a Petro por manejar la diplomacia en las redes sociales, con las consecuencias ya conocidas. Y el vuelo secreto del precandidato Miguel Uribe al Catatumbo, en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Lo acaban de ver ustedes en nuestra imagen del día. El vuelo rechazado por el que estalló hoy una crisis diplomática, económica y política entre los dos países alcanzó a tener autorización, pero esta le fue revocada, con lo cual se desató la actual crisis. Este sería uno de los vuelos que salió esta madrugada de Estados Unidos hacia Bogotá con 80 colombianos deportados y que fue devuelto por decisión del presidente Gustavo Petro. Aquí también hay otro problema. El avión C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, identificado ante las autoridades colombianas como el vuelo RCH-539, despegó de la estación aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, a unos 15 kilómetros al norte de San Diego, California, a la 1:28 de la madrugada, hora local, es decir, a las 4:28 de la mañana, hora colombiana. 20 minutos después, la tripulación del C-17 recibió instrucciones mediante el sistema de comunicaciones ACARS desde la base en Miramar de regresar a la estación aérea en California, conocida con las siglas MCAS, porque el presidente colombiano había prohibido su aterrizaje pese a que aparentemente contaba con autorizaciones, como lo aseguró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El presidente colombiano Petro había autorizado los vuelos y había otorgado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones ya estaban en el aire. Fuentes militares consultadas por Noticias 1 insisten en que ningún avión militar estadounidense aterriza en Colombia sin planeamiento previo, plan de vuelo y autorización y coordinación de las autoridades colombianas como parte de los acuerdos binacionales que incluyen el principio de reciprocidad, es decir, que tanto Estados Unidos como Colombia cuentan con las mismas condiciones diplomáticas en vuelos de Estado para transitar y hacer escalas en el otro país. Fuentes militares le aseguraron además a Noticias 1 que antes de partir el avión C-17 de Estados Unidos tuvo que presentar su plan de vuelo al menos 48 horas antes y contar con las autorizaciones correspondientes en Colombia. ¡Oh, Dios mío! Entre México y Estados Unidos no se vio afectada la cooperación en temas migratorios. El jueves y viernes fueron regresados a su país 2.000 mexicanos en 4 vuelos y en vehículos por tierra. A Guatemala llegaron 3 vuelos, en 2 de ellos 79 deportados. Y a Manaus, Brasil, otro avión militar estadounidense con 88 migrantes.
Los gobiernos de México y Brasil rechazaron que sus conciudadanos hubieran sido transportados esposados de pies y manos en vuelo militar. Por eso el presidente Lula ordenó que los deportados brasileños fueran recibidos en Brasilia y llevados en un avión de su país con atenciones dignas a Manaus. Y la presidenta mexicana anunció que no recibirá más aviones militares estadounidenses en su territorio. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro confirmó que envió el avión presidencial a Honduras, donde habrían sido desembarcados los migrantes colombianos para traerlos al país. El presidente, luego de los anuncios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, explicó que su negativa tenía que ver con el respeto a los derechos humanos de los repatriados y ofreció el avión presidencial para que traiga al país a los migrantes. Miguel. María Fernanda, a esta hora, desde muy temprano en la tarde, ha estado reunido el presidente Petro con su equipo diplomático más cercano para buscar una salida a la crisis. Pues hablamos con el ex canciller Julio Londoño Paredes, quien nos dijo que sanciones como esas Estados Unidos no se las ha impuesto ni siquiera a sus poderes enemigos. A las 3:41 de la mañana de hoy, el presidente Petro tomó la decisión de negar la entrada de aviones provenientes de Estados Unidos con colombianos deportados desde ese país como parte de la política de migración que implementó Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. La decisión de Petro estuvo acompañada de otros mensajes en su cuenta de X en los que advertía el respeto a los derechos de los colombianos. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Desde Estados Unidos se empezaron a conocer las primeras reacciones como el cierre de las oficinas de visados para los colombianos y más tarde Trump por redes sociales anunció las sanciones al Estado colombiano. En una semana los aranceles del 25% se elevarán al 50%, prohibición de viaje y revocación inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos. Es una medida de esas características, no se da ni siquiera con los enemigos de los Estados Unidos. Según el ex canciller de Colombia, Julio Londoño Paredes, la tensión entre los dos países debe manejarse por canales diplomáticos. Eso es precisamente las relaciones internacionales. Para eso sirve la Cancillería. Relaciones internacionales no se pueden manejar a base de improntos, ni se puede hacer una diplomacia de micrófono, porque es sumamente peligrosa y complicada, especialmente en este momento con un gobierno como el de los Estados Unidos. Advirtió que las sanciones anunciadas de parte y parte son apresuradas y podrán solucionarse. Y Colombia no es un enemigo de los Estados Unidos. Colombia ha sido un país aliado y amigo de los Estados Unidos. Entonces, creo que esas son acciones también de carácter apresurado que no pueden subsistir porque tienen el efecto en un momento determinado de poner un país en contra de los Estados Unidos, que no creo que sea en este momento el objetivo norteamericano. El presidente Petro, en otro extenso mensaje, le recordó a Trump la importancia de Colombia ante el mundo, la historia de las relaciones y su lucha política personal. El Centro de Gestión de Visas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá está remitiendo a quienes tenía citados para mañana lunes un mensaje que dice: su cita para trámites de visa o cita para centro de atención a solicitantes para el día 27 de enero del 2025 ha sido cancelada debido al rechazo del gobierno de Colombia para aceptar los vuelos de repatriación de ciudadanos de Colombia desde los Estados Unidos. En el tema migratorio, el gobierno colombiano puso a disposición el avión presidencial para el traslado de colombianos que fueron deportados de Estados Unidos hacia Colombia. Las medidas anunciadas por el presidente Trump, según la Cámara de Comercio Colomboamericana, tendrán un efecto inmediato sobre el 30% de las exportaciones del país, siendo los más afectados café, flores, banano, confecciones, autopartes, manufactura industrial. Pero estas mismas pueden escalar en días o semanas a sanciones bancarias, que implicarían congelamiento de activos de colombianos, bloqueo al acceso de financiamiento en el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo, inhabilidad para recibir cooperación internacional, dificultad para hacer transacciones internacionales en dólares y la caída de la inversión extranjera, la fuga de capitales, la prohibición de viajes y visas y finalmente la afectación de los programas de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico.
Las represalias económicas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de emergencia del 25% sobre las exportaciones colombianas hacia ese país, con la posibilidad de subirlos al 50%, así como sanciones bancarias y financieras, generan incertidumbre y preocupación en varios sectores económicos. El impacto va a ser negativo. Según la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham, el impacto sobre la economía será inmediato. Los sectores más afectados serían el café, el banano, flores, entre otros productos que llegan al país norteamericano, principal socio comercial de Colombia. Esta medida impacta el comercio, la inversión, el turismo y la estabilidad de miles de colombianos. Las relaciones internacionales no pueden manejarse por las redes sociales. La relación comercial con Estados Unidos entre exportaciones e importaciones representan más de 40.000 millones de dólares. Según Analdex, los aranceles del 25% reducirán las exportaciones, además de generar retrasos afectando cadenas de suministro y costos logísticos. Es un anuncio muy grave y creo que corresponde al gobierno colombiano sentarse a la mesa para definir el tratamiento a los colombianos deportados y el tratamiento que recibirían los colombianos y nuestros productos que se dirigen a los Estados Unidos. Los transportadores de carga también manifestaron su preocupación ante la reducción de carga de los productos que entran y salen de Estados Unidos, lo que también subiría el costo de algunos alimentos. Esto va a involucrar ostensiblemente una alza inflacionaria nunca jamás vista en el país en el tema de la divisa y en el tema de aquellos bienes que son importados. Las sanciones bancarias anunciadas podrían afectar el acceso a financiamiento y pagos internacionales, además de desincentivar la inversión extranjera. Lo que podría llegar a significar serían restricciones en los movimientos de capitales entre Colombia y los Estados Unidos. También hay una insinuación de medidas pararancelarias, es decir, una serie de restricciones de comercio adicionales. Aunque los diferentes sectores económicos han pedido cautela y diplomacia al gobierno colombiano, a través de su cuenta de X, el presidente Petro respondió con un gesto de reciprocidad hacia Estados Unidos, anunciando aranceles del 25% para sus importaciones a Colombia. Hace minutos, el secretario de Estado, Marco Rubio, expidió un comunicado en el que declara que él mismo ordenó la parálisis del procesamiento de visas para los colombianos y, a pesar de la dureza de su posición y sus palabras, abre una puerta de solución al conflicto, pues explica que las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos, de manera que, según las palabras de Rubio, una vez Colombia comience a aceptar a los migrantes indocumentados de Estados Unidos, terminarían las sanciones. Los bienes con los que Emilio Tapia prometió reparar a la nación por el fraude de centros poblados son dos. Uno que no está a nombre de la persona que él dijo que asumiría la deuda y el otro no existe en la codificación catastral. El año pasado, Emilio Tapia aceptó su responsabilidad en el escándalo de corrupción de centros poblados y llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Él devolvería 5.000 millones de pesos y adicionalmente entregaría dos propiedades, una valuada en 1.128 millones de pesos y el 66% de otra valuada en 17.692 millones de pesos. Emilio José Tapia ha estado comprometido. En la diligencia de noviembre, la abogada de Tapia fue enfática en resaltar que su defendido presentó una garantía personal suscrita por él y su codeudor Santiago Turbay, que es tan amplia como para comprender todo el patrimonio de juntos. Sin embargo, a nombre de Turbay no hay bienes. Y hay que decir que uno de los bienes es de un valor aproximado suficiente para cubrir uno de los pagarés y el otro bien tiene un valor de aproximadamente 17.000 millones. Sin embargo, el bien ubicado en Girardot, que estaba a cargo de Turbay Vallejo, le pertenecía a Juan Manuel Pérez Salazar y el bien tiene una afectación vigente de hipoteca a favor de William Sanabria Ordóñez. Bajo ese panorama no se evidencia que el señor Juan Manuel Pérez hubiese otorgado poder alguno a Santiago Turbay Vallejo para afectar su bien inmueble, como tampoco que esta última persona tenga relación alguna con el predio. El otro bien, que está ubicado en Medellín, les pertenece a 5 ciudadanos y uno de ellos, a través de Turbay, accedió a entregar su parte correspondiente al 66,6%, es decir, más de 11.000 millones de pesos. Sin embargo, al buscar la matrícula no aparece el inmueble y el propietario no registra bienes tampoco.
puesto como respaldo del presente preacuerdo a cargo del titular del propietario, que es el mismo codeudor, el señor Santiago Turbay Vallejo. Emilio Tapia deberá cumplir una pena de 6 años y 3 meses de prisión y cancelar una multa de más de 4.714 millones de pesos. La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Sonalo, le pidió a la Fiscalía investigar los contratos de la entidad antes de su llegada a ella, con relación a los pagos y contratos irregulares de arrendamiento de los bienes de las víctimas. La Unidad para las Víctimas ha presentado denuncias penales por actos de corrupción que se presentaron entre los años 2022 y 2023 en el Fondo de Reparación, afectando los recursos de las víctimas por el conflicto armado. Tienen que ver con órdenes de compra, con arrendamientos, con manipulación de la información. Lilia Solano, directora de la entidad, le solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo que priorice estas denuncias, donde se establecen delitos de fraude, concierto para delinquir, entre otros, y que se les asigne un fiscal para que inicien las investigaciones. En los documentos entregados por la Unidad de Víctimas a la Fiscalía se relaciona el desvío de más de 147 millones de pesos a través de una orden de compra, ya que en 228 casos los pagos no han llegado a las víctimas. Hemos solicitado otra auditoría a la fecha, a diciembre 24, porque estamos comprometidos con honrar la necesidad que tienen las víctimas de la reparación integral. Solano también le solicitó al ente acusador investigar si se presentaron irregularidades en el arrendamiento y en los contratos de los bienes del Fondo de Reparación a las Víctimas. Le hemos pedido que se investigue a profundidad y estamos dispuestos a recibir las recomendaciones, a las consecuencias en términos de lo que debe pasar. Finalmente, en la misiva se expone que el 30 de noviembre de 2023 se presentó una denuncia por el desvío de 400 millones de pesos que serían designados para atención humanitaria. Son 540 las empresas del sector de la construcción que adelantan procesos de insolvencia, en los que los expertos definen como una contracción de la industria, especialmente por cuenta de la falta de subsidios para los compradores. El sector de la construcción se enfrenta este año a otra incertidumbre tras el cambio en las políticas de subsidios de vivienda anunciados por el gobierno. Aunque en el 2024 el sector mostró signos de recuperación, los subsidios siguen siendo un factor determinante para impulsar su crecimiento. El sector construcción tiene cerca de 36 encadenamientos en la actividad productiva y no contar con el sector, pues naturalmente implica que no tendremos una recuperación de la inversión, que el crecimiento puede ser menor este año y que incluso pues las metas de empleo y superación de la pobreza sean afectados. Pese a que el gobierno anunció esta semana que los subsidios de vivienda no se acabarán, sí habrá algunas modificaciones y cambio del nombre de Mi Casa Ya, implementado en el gobierno Duque. La falta de recursos para subsidiar la compra de vivienda, que jalona el 80% de las ventas de interés social, podría aumentar los casos de insolvencia en las constructoras. Mucha gente piensa que el sector construcción está hecho de grandes empresas, pero la verdad las pymes tienen una alta presencia y yo creo que esas son las que más se van a ver afectadas. Estos subsidios de vivienda tienen un efecto muy positivo en la economía porque al complementar los ingresos de los hogares para demandar vivienda, pues terminan generando unos efectos hacia atrás en actividad económica, en la industria, en el comercio, en las ferreterías. Sin embargo, cifras de la Superintendencia de Sociedades señalan que el número de constructoras liquidadas en 2024 disminuyó levemente frente al 2023. En el 2023, por ejemplo, teníamos en reorganización el 19,94%. Y ya en el 2024 es el 15% de las empresas que están en reorganización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos empresas en liquidación, más empresas en acuerdos, que han llegado a consolidar los acuerdos entre los acreedores y los empresarios. Aunque el número de constructoras en proceso de insolvencia creció más del 15%, superando las 540 empresas. Los principales motivos, según las supersociedades, fueron las altas tasas de interés, mayor costo de insumos y alto costo del dólar. El juicio a los directivos de la empresa carbonera Drummond por su pasada relación con paramilitares del Bloque Norte, mientras las víctimas acreditadas en el proceso piden celeridad y la inclusión de nuevos testimonios. En octubre de 2024, Drummond envió una carta a Noticias 1 afirmando que las declaraciones entregadas por su excontratista Jaime Blancomaya eran falsas, pues nunca habían tenido nexos con la SAUCE. Sin embargo, otro de los testigos claves de este caso reveló los detalles de esa alianza ante la Fiscalía y este noticiero. Ellos, por lo menos los paramilitares, nosotros teníamos conocimiento que ellos le entregaban vehículos, le entregaban dinero y se le entregaba combustible.
Drummond también señaló que los testigos no han sido exiliados o asesinados. Sin embargo, en casos como el de Miguel Géneco, quien trabajó como piloto y habría llevado dinero y armas al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, ha recibido amenazas para que no declare. A lo de la Sierra Nevada, porque allá estaba el puerto, entonces había muchos intereses de ellos con los paramilitares. El testigo también reveló que antes del asesinato de los líderes sindicales Gustavo Soler, Balmore Locarno y Víctor Orcasita, James Atkins, ex jefe de seguridad de Drummond, les tomó fotos a los miembros del sindicato e incluso sostuvo reuniones con Blanco Maya, aunque Drummond asegura que no eran cercanos. Estaba Jim Hacking, estaba el secretario de Jim Hacking, habían otros de seguridad y estaba Jaime Blanco y su grupo de 3, 4, 5 manes que él siempre cargaba. Asimismo, el testigo recordó que la semana en la que los sindicalistas fueron asesinados, Gary Drummond, presidente de la Carbonera, estuvo en la mina e incluso se reunió con Locarno para hablar sobre las preocupaciones por los paramilitares en la mina. Esa semana el viejo Gary Drummond estuvo ahí en la mina. Él se preocupaba porque empezábamos a hacer plan Tortuga y todo eso, entonces él se trasladaba allá a mirar qué era lo que pasaba. Aunque Drummond asegura que el proceso contra su presidente José Miguel Linares y su expresidente Augusto Jiménez avanza normalmente, teniendo en cuenta los 2 aplazamientos a las audiencias y que no se cuenta con una fecha nueva para seguir las diligencias, ya se radicó un impulso procesal y la solicitud para que la Fiscalía reciba los testimonios faltantes. Más temprano que tarde, en la próxima semana, se conocerán los nombres que corresponden a los restos óseos descubiertos en la escombrera en Medellín, que probaría que ese lugar fue un sitio de ejecución y desapariciones, como lo ha negado una parte de la diligencia política de esta ciudad durante 2 décadas. Mientras que Medicina Legal procesa la identificación genética de los restos óseos hallados y entregados por los forenses en la escombrera, hemos podido avanzar muchísimo en el proceso de identificación desde el punto de vista genético, pero asignar nombres ya es otro proceso adicional en que estamos trabajando. Expertos de la Unidad de Búsqueda y de la JEP trabajan en una nueva fase para seguir encontrando cuerpos de eventuales víctimas del Estado y de los paramilitares en la Comuna 13 de Medellín. Encontramos restos óseos que pueden corresponder alrededor de 4 personas, una de ellas una mujer. Signos también de violencia se han encontrado en las personas recuperadas. Hasta el momento se han removido 37.077 metros cúbicos de tierra y escombros en la zona. Las evidencias que hemos ido recabando a lo largo de la excavación, a lo largo de la intervención, señalan de manera clara qué pudo haber pasado. Mujeres buscadoras y organizaciones de derechos humanos están al frente de las labores de los forenses. Se ha intentado desvirtuar el testimonio que históricamente las víctimas han señalado primero de que hubo desapariciones forzadas, que eso también se negó, y segundo, se ha pretendido negar que ese era un sitio que fue utilizado por estructuras paramilitares para llevar e inhumar ilegalmente a víctimas de desaparición forzada, principalmente en los años 2002 y 2003. Familiares de las víctimas piden con celeridad a Medicina Legal los resultados para determinar las identificaciones de los restos óseos. Tiene la esperanza de que uno de los 4 cuerpos recuperados sea el de su familiar, pero también pues ahí entre ellas hay mucha solidaridad, porque aunque cada una espera, pues también hay alegría porque sea el cuerpo de cualquiera de los familiares es importante. En la escombrera son las autoridades forenses las únicas autorizadas en determinar los hallazgos y no personas del común que argumentan haber sido las primeras en haber encontrado restos en la zona y menos con celeridad determinar que pertenecen a víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Colombia está ascendiendo en el ranking mundial de innovación, lo que indican los indicadores. Colombia subió de la posición 66 a la 61 en el ranking global de innovación y se está acercando a los más innovadores de América Latina, que son Brasil, Chile y México. Esto indica que la COP nos puso en el foco de la innovación biológica. Esto es lo que indican los indicadores. Leyendo los píxeles de las fotografías tomadas a una plantación, la aplicación que diseñó un colombiano puede determinar su falta de nutrientes y sus necesidades para una mejor cosecha. Con base en los mismos dispositivos de luz de las máquinas para detectar billetes falsos, un ingeniero colombiano diseñó una aplicación que descompone su rayo en 17 espectros, que le permiten a un agricultor determinar los nutrientes que necesita su cultivo.
Este sistema detecta el estado de la clorofila en una planta o una plantación, exponiéndolas a luces de alta precisión que facilitan el análisis del estado de salud. El análisis que solía hacerse en laboratorio para una sola planta, en un proceso de semanas, ahora es posible en segundos. Todo lo que se quería era diseñar una herramienta que le permita al productor, de pronto de manera sencilla, conocer más o menos el estado nutricional de sus plantas y poder programar de pronto este tipo de estas fertilizaciones de manera más responsable. Mediante esta exposición a puntos de iluminación, el agricultor podrá darles a sus cultivos los nutrientes necesarios y reduciendo la exposición de químicos que podrían afectar tanto la salud de la planta como la del humano. El preámbulo de los difíciles tiempos económicos que se vienen, es momento de pensar en ahorrar para las cuentas futuras, entre ellas los impuestos. Prever el pago de impuestos y ahorrar de manera anticipada es importante para evitar sorpresas o dificultades financieras cuando se cumplan las fechas del calendario tributario. Lo primero es saber cuándo debe pagar los impuestos y cuál es el monto aproximado. Una estrategia común es separar un porcentaje de sus ingresos mensuales para el pago de impuestos. El porcentaje puede ser hasta del 10% del valor de sus ingresos. Tener una cuenta de ahorros exclusiva para impuestos le ayudará a evitar gastar ese dinero en otras cosas. Así tendrá el dinero disponible cuando llegue el momento de hacer el pago. Aproveche los descuentos por pronto pago. Esto le ayudará a ahorrar unos pesos y salir de la obligación tributaria a tiempo. El 7% de los estudiantes de primer semestre sufren ansiedad y el 6% de depresión. Consejos para que el cambio de aulas no sea traumático. Según este informe de la Universidad de La Guajira, el 26% de los estudiantes siente estrés cuando inicia su carrera universitaria debido al cambio de rutinas, estilos de vida y ambientes sociales. Expertos recomiendan que universidades y docentes acompañen y brinden apoyo emocional a los estudiantes que presentan afectaciones en su salud mental. También se hace necesario que haya un sistema de apoyo, que el área de psicología, por ejemplo, en las universidades crea un sistema de apoyo, de acompañamiento, pero sobre todo de soporte emocional, porque no todos están preparados para estos cambios. Se recomienda que las familias también estén pendientes de los cambios emocionales de sus hijos. Para los estudiantes que además trabajan, se sugiere tener un balance con su vida académica y no sobreexigirse. No sobreexigirse en términos académicos. A veces el número de créditos que inscriben es demasiado alto. Yo recomendaría un balance. Y ese balance implica academia, vida personal, descanso. De acuerdo con una encuesta realizada a 3.800 estudiantes de 21 universidades en Bogotá, se encontró que el 7% está diagnosticado con ansiedad y el 6% con depresión. No hubo razones de fondo para que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la orden al representante Polo Polo de pedir excusas a las madres de los falsos positivos. Fueron razones de forma que los accionantes esperan que obvie la Corte Constitucional en su revisión. Cuando uno está con Dios y con la verdad, siempre tiene victorias. El representante Miguel Polo celebró de esta forma el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la orden del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá que obligaba al representante a ofrecer disculpas a las madres de los falsos positivos por haber tirado a la basura las botas que representaban a sus hijos asesinados. Porque metieron una tutela diciendo que tenía que pedirle perdón a las madres de Soacha y dijo que no debía de hacerlo. Que entre otras cosas, mi intención nunca fue ofender a las madres de Soacha ni a sus hijos. No obstante, el fallo indica que se revoca el amparo por falta de legitimación en la causa, es decir, que antes de instaurar la tutela había que dejar constancia de la reclamación directa a Polo. La improcedencia no fue declarada porque en realidad no haya vulneración de derechos humanos. Fue declarada solamente por un requisito de procedibilidad. En ningún momento el tribunal, como dije en un principio, tocó a fondo los argumentos, cosa que sí hizo el juez de primera instancia. El Tribunal de Bogotá tuvo en consideración argumentos, entre otros, el que envió la Procuraduría de Margarita Cabello, que desestimó las acciones del representante Polo contra la memoria de las madres de Soacha. Las madres sí acudieron a Polo Polo, las madres fueron a la Cámara de Representantes, le solicitaron a la Cámara que impusiese una sanción disciplinaria. Sí existía esa reclamación que efectivamente el tribunal no valoró porque no valoró las pruebas que estaban aportadas y no le solicitó a la Cámara que entregara las grabaciones de ese día. En el video producido por el representante muestra unas botas parecidas a las que arrojó a la basura en el Congreso, reiterando esa acción con calificativos a lo que olían, según él, las botas de los jóvenes asesinados. Mandaron 2 botas del pie izquierdo y
huelen como a pecueca y como a marihuana, yo voy a botar esta vaina. Los accionantes, juntos con las madres de Soacha, acudirán a la Corte Constitucional para revisar el fallo proferido e indagar la vulneración de los derechos de las víctimas. El Fondo Nacional del Ahorro anuncia que tiene 3 billones de pesos disponibles para préstamos de vivienda, ya sea de compra por hipoteca o por leasing habitacional. El Fondo Nacional del Ahorro tiene para este año más de 3 billones de pesos disponibles para otorgar créditos hipotecarios con los cuales se espera beneficiar a más de 20.000 familias. Con la nueva línea de crédito, las familias podrán tener hasta el 90% de financiación en su crédito para la compra de vivienda de interés social o interés prioritario. Entre las modalidades para facilitar la compra de vivienda está el leasing habitacional, es decir, una alternativa de arriendo con opción de compra a bajas tasas de interés sin generar gastos de avalúo. Para acceder a cualquier modalidad de crédito de vivienda, el usuario debe tener sus cesantías en el Fondo del Ahorro o un ahorro programado. El precandidato presidencial Miguel Uribe sobrevoló la zona de combate en el Catatumbo en plena crisis, sin percatarse de los intentos fallidos de los terroristas por derribar la nave que lo llevaba. El espía de Noticias 1 y el abogado que se quedó litigando solo. En Top Secret, la vida secreta de los famosos. Pablo Bustos, abogado de la Red Verde Vedurías, intentó convencer a la juez del caso contra Sandra Ortiz por los pagos a congresistas de que ella debería ir a prisión en El Buen Pastor, como lo resolvió su juez de primera instancia. Y esa decisión cambió. La juez resolvió que ella seguiría en una estación de policía, pero Bustos inició su alegato tarde. Entonces, doctor Pablo, realiza la petición por escrito porque es que ya la diligencia se acabó. Bustos insistía en pedir que se evaluara su solicitud hasta que la jueza resolvió despedirse. El despacho queda atento a su petición. Yo me retiro. Muchas gracias a todos por su comparecencia. Gracias, señoría, por oírme. De manera que Bustos se quedó hablando solo. Jorge Castillo, un militar retirado que se dedica a organizar grupos de oposición al gobierno, emitió este video que grabó hace 8 días cuando él y su grupo fueron a increpar a los activistas que repintaban el grafiti de las cuchas tienen razón. Observen muy bien el señor de las gafas negras con un celular rojo. Su denuncia en video tenía que ver con las sospechas que le suscitó la grabación que Camilo Galán, ya veterano reportero de Noticias 1, estaba haciendo con su teléfono celular mientras la cámara grababa otros planos de la actividad. Jorge, yo soy el periodista Camilo Galán de Noticias y no estaba perfilando a nadie, bueno. La cámara de Noticias 1 apareció junto a él solo minutos después y Camilo grabó con ella una entrevista en la que él expresó que las cuchas no tienen razón, como lo hicieron otros de su grupo, cuyas declaraciones fueron incluidas en el reporte noticioso, a diferencia de la que hizo con él. Quedan las dudas si el señor trabaja en Noticias 1. Acabo de hacer un sobrevuelo y seguiré haciendo otro sobrevuelo sobre la zona. El senador Miguel Uribe Turbay consiguió un helicóptero civil para que le hiciera un vuelo sobre las zonas de mayor conflictividad en el Catatumbo. El precandidato posteó su propio video dentro del helicóptero mirando a lo lejos las montañas, el mismo día en que exguerrilleros de la banda ELN postearon este video de sus intentos por derribar un helicóptero civil que sobrevolaba la zona cocalera que disputa con una facción de exguerrilleros de las FARC. El precandidato ni siquiera supo que su helicóptero habría sido objeto de las balas de los exguerrilleros, que tal vez se confundieron con el mismo ruido de las aspas del helicóptero. Y una vez en tierra, explicó que el propósito de su vuelo, que nada ayudó a los habitantes del Catatumbo, tenía un propósito puramente electoral. Hay que sustituir de manera inmediata en los cultivos de coca por cultivos y un nuevo modelo productivo. Es decir, lo mismo que el gobierno plantearía como propósito en los decretos de declaratoria del estado de conmoción interior. Estén pendientes, volveremos con más Confidenciales de Ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.
Haz parte del canal de WhatsApp de Noticias 1 para estar al día con nuestras emisiones y noticias al instante. Escanea el código QR en pantalla desde tu dispositivo móvil, abre el enlace que te permite ingresar a WhatsApp y en la parte superior derecha dale seguir y harás parte de la comunidad de la Red Independiente. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico, analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la Red Independiente.